Gracias por estar con nosotros una vez más en Generación en Línea. El día de hoy hablaremos acerca del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en donde la lucha, la participación y la igualdad se hicieron notables desde hace mucho tiempo atrás. Soy Raquel Rodríguez y te invito a que me acompañes a conocer los logros de la mujer a través de la historia. ¡Comenzamos! Mujeres que destacó por sus logros en cuanto a la aviación, consiguiendo su primer récord en 1922, fue Amelia Earhart. Veamos el siguiente video. Amelia Earhart fue una aviadora norteamericana conocida por la travesía en solitario del Atlántico en 1932, nunca antes realizada por una mujer, y el primer vuelo exitoso entre la isla de Hawái y el territorio continental de Estados Unidos en 1935. Convertida en un ídolo nacional y en portavoz del feminismo, su misteriosa desaparición en 1937, cuando estaba a punto de completar la vuelta al mundo por la línea del Ecuador, dio lugar a múltiples especulaciones y contribuyó a magnificar su leyenda. Amelia Earhart cursó estudios superiores en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y completó su formación en los cursos de verano de la Universidad de Harvard. Durante la Primera Guerra Mundial, sirvió como enfermera en un hospital de campaña canadiense. Posteriormente trabajó como asistente social en Boston, Massachusetts. Earhart saltó a la fama cuando el 17 y 18 de junio de 1928 se convirtió en la primer mujer en realizar como pasajera la travesía del Atlántico. Ese mismo año realizó varios vuelos en solitario a través de Estados Unidos. En 1931 contrajo matrimonio con el afamado editor y explorador George Palmer Pannow, pero decidió conservar su apellido de soltera. Entre el 20 y el 21 de mayo de 1932 realizó en solitario la travesía del Atlántico. Fue la primera mujer en completar sin acompañante este peligroso viaje, proeza que no había vuelto a producirse desde el histórico vuelo de Charles Lindbergh en 1927. Estableció además una nueva marca de velocidad, al alcanzar Irlanda en apenas 13 horas y 50 minutos. Earhart fue galardonada por el Congreso de los Estados Unidos con la Cruz Distinguida de Vuelo, la primera otorgada a una mujer. En enero de 1935 llevó a cabo en solitario la travesía entre Honolulu, Hawái y Oakland, California, recorriendo una distancia superior a la existente entre Estados Unidos y Europa. Fue el primer piloto en completar con éxito este difícil viaje sobre aguas del Pacífico. Los anteriores intentos habían concluido en desastre. A fines de ese año, estableció un nuevo récord de velocidad, volando sin escalas entre la Ciudad de México y Nueva York en algo más de 14 horas. En 1937, Amelia Earhart anunció que intentaría dar la vuelta al mundo utilizando una ruta distinta a la habitual en esas travesías. Tras haber completado 33,000 kilómetros en 30 días, más de 2/3 de la travesía, su avión desapareció en medio de un temporal el 2 de julio, cuando realizaba la penúltima etapa del viaje. El último contacto por radio del Electra fue con un guardacostas de la isla Holland, al que Earhart comunicó que todavía no divisaba la isla y que se estaba quedando sin combustible. Al conocerse el accidente, el gobierno de Estados Unidos destinó grandes recursos a la búsqueda del avión y de sus tripulantes, sin ningún resultado. La conclusión oficial fue que, por falta de combustible, el aparato cayó sobre el Pacífico antes de llegar a la isla. Ha sido interesante cómo las mujeres han ido destacando a lo largo de la historia. Otra mujer que se caracterizó por ser heroína de su nación, siendo militar y destacándose en las tradiciones religiosas en Edad Media, fue la doncella de Orleans, o mejor conocida como Juana de Arco. Veamos el siguiente video acerca de esta mujer que encabezó al ejército de Francia a los 17 años de edad.
Juana de Arco nació en un pueblecito de la región Lorena de Domremy el 6 de enero de 1412. A pesar de la guerra, Juana vivió una infancia feliz, al lado de sus padres Jacques d'Arc e Isabel Rumí y sus 4 hermanos. A la corta edad de 14 años, la joven empezó a tener visiones y a oír voces extrañas, experiencias míticas que en un principio ocultó a sus padres. Juana identificó esas voces con 2 santas, Santa Catalina de Alejandría y Santa Margarita de Antioquía, y con el arcángel San Gabriel. De recibir mensajes confusos, Juana pasó a oír con claridad una orden. Debía partir con un ejército a Francia para levantar el sitio de Orleans, uno de los últimos reductos de la resistencia francesa frente a los ingleses. Faltaban aún más de 20 años para que terminara la larga guerra entre Inglaterra y Francia, que ha pasado a la historia como la Guerra de los 100 años, 1337 a 1453. En un conflicto que eliminó y empobreció a los pueblos en guerra, una joven inculta pero piadosa y profundamente religiosa guió a los ejércitos franceses hacia la victoria en Orleans. Abandonada por todos, desde el rey ungido gracias a su valor hasta la iglesia que un día creyó en sus voces divinas, Juana de Arco fue entregada a los enemigos ingleses y quemada en la hoguera. La doncella de Orleans tendría que esperar muchos siglos para ver recompensada su valentía. El 17 de julio de 1429, el delfín era coronado en la Catedral de Reims como Carlos VII. Juana había conseguido vencer a los ingleses y dar a Carlos la corona de Francia. Pero a partir de aquel momento los intereses de ambos comenzaron a divergir. Una posición pactista del rey, que pretendía terminar con el conflicto llegando a acuerdos de paz, aun a expensas de perder derechos o territorios, se oponía a Juana, quien según sus voces, a pesar de que el rey continuó enviando contingentes a Juana, estos eran escasos y las victorias fueron dejando paso a las derrotas. Juana había sido capturada en 1430 en Compiègne, ciudad que las tropas francesas intentaban mantener en su poder. A pesar de los esfuerzos de sus compañeros, nada se pudo hacer por ella. Tras permanecer en varios castillos en cautividad, Juana fue entregada por los borgoñones a los ingleses, quienes deseaban condenar a la doncella que un día derrotó a sus ejércitos. El juicio fue largo. A Juana se le acusaba de herejía y de vestir como un hombre, algo totalmente prohibido para una mujer. Tras un cansado y extenso proceso, los defensores de Juana consiguieron que se retractara de todas las acusaciones y volviera a vestir como mujer, pero parece ser que estando recluida, le quitaron la ropa cambiándola de nuevo por vestidos masculinos. Juana volvió entonces a reafirmarse en sus creencias, firmando así su sentencia de muerte. El 30 de mayo de 1431, con tan solo 19 años, Juana de Arco era quemada en la hoguera acusada de hereje. Vamos a un corte y regresamos con más. Esto es Generación en Línea. Gracias por continuar en Generación en Línea. En 1651 nacería en San Miguel Nepantla una mexicana religiosa y escritora exponente del siglo de oro de la literatura en español. Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, quien realizó obras muy reconocidas en la literatura novohispana. Acompáñame a ver el siguiente video. Juana Inés de Asbaje nació el 12 de diciembre de 1651, hija de Isabel Ramírez y Juan de Asbaje. Pasó sus primeros años de vida en una alquería en Nepantla, Estado de México, en una época en donde a las mujeres casi no se les permitía acercarse al conocimiento, pero sí se les enseñaba a rezar, coser y bordar. La niña Juana Inés, a los 3 años de edad, con base en un engaño, logró que la profesora de su hermana le enseñara a leer. Desde ese momento, los libros fueron el mejor alimento para saciar su necesidad de ignorar menos. En 1960, se muda a la Ciudad de México y toma 20 sesiones de latín. Ya instalada en la capital del país, se dedicó a desentrañar los secretos de cuanto libro se le pusiera enfrente. Al ver que ella tenía una total negación al matrimonio, le pareció que convertirse en monja era lo menos desproporcionado y lo más decente que podía elegir.
En 1967 ingresó al monasterio de las Carmelitas Descalzas. Después de 3 meses, decidió cambiarse al de San Jerónimo, uno de los más importantes de esa época. Como Sor Juana ya había dado muestras de su talento literario, la corte del virrey Mancera la mandó llamar para que los deleitara con sus versos, y así la vida de Sor Juana se distribuía entre sus obligaciones religiosas, las obligaciones propias de una comunidad, los festejos de la corte y el estudio. Sin embargo, al haber escogido la vocación de escribir, la cual solo estaba permitida en aquella época para los curas y los monjes, la religiosa tuvo que estudiar sin la voz viva del maestro y enfrentar infinidad de señalamientos y prohibiciones. A pesar del yugo de mediados del siglo XVII, Sor Juana enriqueció su obra con prosa, comedia, autos sacramentales y poesía. Siempre estuvo cerca de la filosofía, la astronomía, la pintura y la música. No era raro escuchar algún villancico de su autoría en las catedrales de México, Puebla y Oaxaca. Entre las obras de Sor Juana sobresalen Primero Sueño, Inundación Castálida, El Divino Narciso, Carta Atenagórica y la respuesta a Sor Filotea de la Cruz. La publicación sin su consentimiento de la Carta Atenagórica en 1690 provocó que los ojos inquisidores del México novohispano se posaran sobre ella. No le perdonaron que una mujer se hubiera atrevido a cuestionar los sermones que el respetado predicador jesuita Antonio Beira estaba esparciendo por América y Europa. Sor Juana Inés de la Cruz tuvo que escribir una respuesta al prólogo que apareció en la Carta Atenagórica, firmado por Sor Filotea de la Cruz, seudónimo del obispo de Puebla, don Manuel Fernández de Santa Cruz. Después de esto, vino el silencio del Fénix de México. Juana Inés de Asbaje murió el 17 de abril de 1695. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Sor Juana Inés de la Cruz abogó por la igualdad de sexos y también para que las mujeres tuvieran derecho al conocimiento. Como hemos visto, la valentía al querer entrar a la universidad ha proyectado un mensaje de superación, esfuerzo y dedicación. Otra de las mujeres que ha cambiado el rumbo ha sido Malala Yousafzai. Nacida en Mingora, Pakistán, es una estudiante, activista y bloguera. A los 17 años de edad, ganó el Premio Nobel de la Paz, siendo la primera persona más joven en adquirir este premio en cualquiera de las categorías que se han otorgado. Conozcamos un poco más acerca de esta joven activista. Malala Yousafzai, nacida en Mingora, Pakistán, es una de las mujeres que ha dado mucho de qué hablar en los últimos años y es conocida por su defensa del derecho a la educación femenina en su país. A la edad de 12 años, Malala utilizó el seudónimo de Gul Mackay para escribir un blog para la BBC, donde ella contaba cómo era vivir bajo las reglas del Talibán, así como sus pensamientos acerca de la educación de las mujeres. En el 2009, junto a su padre, participó en un documental donde mostraba los obstáculos que tenían las mujeres para el acceso a la educación en zonas talibanes. En el año 2012 ya era conocida y admirada por muchas personas, aunque también era odiada. El 9 de octubre de ese año fue víctima de un atentado cuando abordaba un autobús escolar que la mantuvo al borde de la muerte. Sin embargo, después de varias operaciones y cuidados intensivos, pudo recuperarse de forma sorprendente. Aunque en algunos países fue censurado su libro Yo Malala, escrito con la periodista británica Christina Leong, surge después de dicho atentado, donde narra su vida y la defensa del derecho a la educación para las mujeres en Pakistán. Malala es la mujer más joven en ser nominada al Premio Nobel de la Paz en el 2013 y ganarlo en el 2014 por su trabajo activista en la educación y los derechos de las mujeres con tan solo 17 años de edad. Ha recibido numerosos premios y nominaciones por su defensa al derecho a la educación. 2011, Premio Nacional por la Paz, por su defensa de la educación de las niñas, Pakistán. Nominación del Premio Internacional de los Niños por la Paz. 2013, Premio UNICEF de España por su defensa del derecho de las niñas a la educación. Premio Nacional por la Igualdad y la No Discriminación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación de México. Premio Simone de Beauvoir, Francia. Premio de la Paz Internacional
Internacional Tipperary, Gran Bretaña. Premio Embajador de Conciencia por Amnistía Internacional. Premio Internacional Infantil de la Paz, Holanda. Premio Internacional Cataluña, España. Premio Clinton Ciudadano Global por la Fundación Clinton, Estados Unidos. 2014, Premio Nobel de la Paz por su lucha contra la supresión de los niños y jóvenes y el derecho de todos los niños a la educación. Malala es un gran ejemplo y ha sido distinguida por distintas organizaciones por luchar a favor de la educación. Las mujeres han luchado durante la historia por ser reconocidas ante la sociedad. Conforme a las tradiciones históricas y costumbres nacionales de cada país, las mujeres han ido desempeñándose en distintos ámbitos como en lo político, económico, social, artístico, entre otros, dando lugar a la igualdad de género. ¿Qué les parece si vamos a una pausa y regresamos con más de Generación en Línea? Gracias por continuar en Generación en Línea. El Día Internacional de la Mujer es un buen día para reflexionar y reconocer los logros de las mujeres que han jugado un papel importante en la historia de cada país. Marie Curie fue una científica polaca quien fue una de las que inició en el campo de la radioactividad y fue la primera persona en tener 2 premios Nobel, en química y en física. Veamos más acerca de la vida de esta gran mujer. María Salomea Skłodowska-Curie fue la última de 5 hijos cuyos padres fueron maestros de física y matemáticas. Cuando tenía 10 años de edad, comenzó a asistir a la escuela internado J. Sikorska. Después asistió a una escuela para niñas, en la que se graduó el 12 de junio de 1883 con una medalla de oro por sus logros académicos. Sufrió un colapso depresivo causado por las dificultades académicas que representaban para una mujer en esa época. Tiempo después, y con mucho esfuerzo, ingresó en la University Latahagsi, considerada una universidad clandestina a pesar de ser una institución de educación superior, ya que sí admitía estudiantes femeninos. En 1891 partió hacia París, donde cambió su nombre por el de Marie. Finalizó sus estudios de física con el número 1 de su promoción, compartiendo su tiempo de estudio con el aprendizaje y la actuación en un teatro de aficionados, mostrando su versatilidad, intercalando su gusto por la ciencia y las artes. En 1894 conoció a quien tiempo después sería su esposo, Pierre Curie. La pareja se interesaba particularmente en los recientes descubrimientos de los nuevos tipos de radiación, a raíz del descubrimiento de los rayos X por Wilhelm Röntgen y el descubrimiento del uranio que emitía radiaciones invisibles similares. Por todo esto, comenzó a estudiar las radiaciones de uranio y, utilizando las técnicas piezoeléctricas inventadas por Pierre, midió cuidadosamente dichas radiaciones en la pechblenda. Marie Curie fue la primera en utilizar el término radioactivo para describir los elementos que emiten radiaciones cuando se descomponen sus núcleos. Pierre terminó su trabajo sobre el magnetismo para unirse a la investigación de su esposa, y en 1898 el matrimonio anunció el descubrimiento de 2 nuevos elementos, el polonio en honor al país del nacimiento de Marie y el radio. En 1903 les concedieron el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de los elementos radioactivos, siendo de este modo que Marie Curie se convirtiera en la primera mujer en recibir este premio. 6 años después le otorgaron un segundo Nobel, el de Química, por sus investigaciones sobre el radio y sus compuestos. Fue nombrada directora del Instituto de Radio en París en 1914. Curie muere de una anemia perniciosa causada por largas exposiciones a la radiación después de haber quedado ciega, y fue enterrada a pocos kilómetros del sur de París. ¿Qué te pareció la biografía de esta gran mujer? Otro ejemplo fue Frida Kahlo,
una mujer que destacó en la pintura por su gusto al arte popular mexicano, exponiendo las raíces indígenas, autora de 200 obras en las que reflejaba por medio de ellas su vida. Veamos el siguiente video acerca de la vida de Frida Kahlo, una feminista de los años 80. En 1907, en Coyoacán, nace Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, mejor conocida como Frida Kahlo, una de las pintoras latinoamericanas más reconocidas y emblemáticas a nivel mundial. En la vida de Frida Kahlo hubo sufrimiento físico y padeció muchas enfermedades. En 1913 sufrió de poliomielitis, donde se le desarrollaron diversas enfermedades sucesivas, lesiones, accidentes y operaciones. Pese a su rehabilitación, Frida practicaba fútbol y boxeo, deportes poco comunes y más para una mujer. A la edad de 22 años contrajo matrimonio con el muralista mexicano Diego Rivera, 20 años mayor que ella. Su relación con Diego ha sido una de las más dulces y amargas de la historia. Estuvo llena de amor y también de infidelidades. Frida creó alrededor de 200 pinturas que tenían relación a su vida y su tormentosa relación con Diego. Ella pintó 151 pinturas, 55 de las cuales son autorretratos. Frida tenía un estilo único de vestir, con sus faldas largas mexicanas, moños trenzados con cintas de colores y collares, flores en su cabeza y aretes largos, influida por las ideas de vindicación de identidad que propagaba el nacionalismo revolucionario. De aquí es donde surgen los fondos de algunas de sus obras, como el autorretrato con monos, en el que su figura aparece recortada sobre plantas selváticas y rodeada de animales. Frida realizó 3 exposiciones, una en Nueva York, otra en la Galería de Lola Álvarez Bravo en México y una más en París. Algunas de sus obras más famosas son Las dos Fridas, Viva la vida, Unos cuantos piquetitos y Diego en mi pensamiento. La casa de Frida, que vivió durante su matrimonio con Rivera, 4 años después de su muerte, se convirtió en el museo que lleva el nombre de Frida Kahlo, también conocido como la Casa Azul, en el centro de Coyoacán. Frida Kahlo se considera como una de las banderas del feminismo internacional por su estilo y personalidad. Su vida ha sido inspiración para miles de personas. Frida Kahlo es una leyenda, un referente cultural. ¿Qué te pareció el video de esta reconocida pintora mexicana? En la sociedad de su tiempo, la mujer jugaba un papel en el que tenía que someterse al hombre. Frida, a pesar de todo, se mostró autosuficiente y fuerte. Ella contribuyó a un nuevo tipo de identidad para la mujer y hoy en día es reconocida por muchos. Espero que, como yo, hayan disfrutado del episodio de hoy por la programación de Tebujat. Gracias por acompañarme. Mi nombre es Raquel Rodríguez y te espero en la próxima emisión de Generación en Línea.